Bienvenidos patos queridos, bienvenidos a Fitness Más. Como todos los seguidores del canal bien saben, venimos subiendo 2 veces por semana videos, los lunes, los mano a mano con Padilla, y los viernes, la sección Su Pregunta No Molesta, 7ª edición ya de esta sección. Y esta semana hicimos un pequeño paréntesis porque realmente estábamos sin tiempo, porque estamos trabajando muy duro mejorando los 3 Fitness Skin que hay en Buenos Aires. Fitness Skin 2, Palermo, Almagro, Fitness Skin Boedo Caballito y Fitness Skin Vicente López. Un montón de mejoras para que ustedes sigan disfrutando del mejor gimnasio culturista de la República Argentina. Pero no quería dejar pasar esta semana sin subir un programa que me viene dando vueltas en la cabeza desde hace mucho tiempo, que ¿es saludable el fisicoculturismo? Una pregunta que nos hacemos sobre todo cuando empezamos a realizar esta actividad. Así que, sin más, vamos al programa. Como les decía, cuando comenzamos a practicar culturismo, nos surgen muchas dudas, sobre todo la duda si el culturismo es un deporte o una actividad o una disciplina saludable. Si es saludable el culturismo, pero cuando nos hacemos esta pregunta tenemos que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, ¿qué es ser culturista? Para mí ser culturista, más allá de que sea competitivo o no, es una persona que tiene una rutina de entrenamiento frecuente, digamos 4, 5, 6 días por semana, que tiene una dieta balanceada con sus macronutrientes para lograr un bienestar físico y mental. Les repito, más allá que el día de mañana compita. Pero cuando nos preguntamos si es saludable el culturismo, tenemos que considerar que hay 3 categorías de culturista. En primer lugar está el culturista que lo hace de forma recreativa, que no compite, simplemente para verse bien, para sentirse bien. Después tenemos el culturista de competición, que digamos se plantea como en cualquier deporte lograr ciertos objetivos, que lo hace justamente por deporte, justamente por eso decimos que es un deporte, tal vez sin un objetivo económico o sin que sea el objetivo final en su vida ser un gran deportista, simplemente por gusto. Y el culturista, digamos, de un nivel, yo no sé si decir profesional o un nivel de competición elite o de nivel internacional. Cada división de estas 3 categorías tiene más, menos o ningún riesgo para la salud. Cuando hablamos de un culturista que no compite, podemos decir que es una de las actividades más saludables que hay. Porque cuando pensamos en culturismo en sí y pensamos en personas como un Mr. Olympia o un competidor Mr. Olympia, ya sea Dorian Yates, Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger o Big Ramy, hay una contradicción, tenemos una contradicción o una paradoja, porque estamos hablando de una actividad donde por un lado tenemos una rutina de entrenamiento muy intensa, donde la comida es muy saludable, pero al mismo tiempo, al ir al extremo, podemos decir que puede haber abusos de alguna sustancia, puede haber abusos en el entrenamiento, por decirlo de alguna forma, o podemos decir que son entrenamientos extremadamente extremos y riesgosos, pero poniendo todo un poco en la balanza y viendo el panorama en general, podemos decir que un culturista que tiene simplemente el objetivo de ser saludable, verse bien, lograr un buen físico, es una persona que va a tener absolutamente una vida extremadamente saludable sin ningún tipo de riesgo para la salud. Ya cuando pasamos a la parte de competición y vamos a considerar que un culturista competitivo amateur, de un nivel súper amateur, digamos que se está preparando para un campeonato, lo que sería un campeonato de apertura, incluso para un campeonato metropolitano o a nivel regional o nacional, ya sea del país que sea, se puede llegar a asumir algunos riesgos con el tema de la suplementación, pero
realizada la actividad seriamente y con los recaudos necesarios, les puedo asegurar que no tenemos absolutamente ningún tipo de riesgo de tener ningún problema, al menos de salud, de que es un deporte o una disciplina extremadamente segura, repito, haciendo las cosas correctamente, y cuando pasamos a un nivel de competición profesional como todo deporte, por ejemplo, hace muy poco terminaron los Juegos Olímpicos en Tokio y vemos todos estos récords mundiales y cómo año a año van progresando los atletas, incluso con la cuarentena que tuvimos. Podemos decir que para lograr esos rendimientos extremos y para superar a miles y miles de practicantes en cada disciplina, empezamos a tener un tipo de entrenamiento, de dedicación, de suplementación, que podemos asegurar que no es tan saludable como lo podría ser en otros niveles de la competición. En culturismo particularmente, como todos sabemos que es un deporte donde la suplementación, especialmente la suplementación química, para lograr esos niveles de competición, y ya estoy hablando de un nivel súper profesional, como tratar de clasificar un profesional, tratar de clasificar para la Olimpia prácticamente cualquier categoría que sea, tal vez la excepción serían las mujeres en la categoría bikini, pero en el resto de la categoría, incluso en un men physique o bermudas, como ustedes lo quieren llamar, los niveles de intensidad de entrenamiento, de suplementación, las cantidades de suplementación y el tipo de suplementación puede llevarnos a que tengamos que correr algunos riesgos. Aunque, si somos un poco observadores, vamos a ver tipos como Dexter Jackson, que luego de 20 años de competir en el máximo nivel, de estar en el top 5 del top del mundo, en la cima del mundo del culturismo, el tipo se retira a los 50, 50 y pico años y está en una forma muy saludable. Ni hablar de tipos como Lila Brada o Rick Gaspari, Barry DeMay, que fueron todos, ninguno ganó el Olimpia, pero todos fueron top 5 en su momento, y actualmente con 60, 65 años están en perfecto estado físico y gozan de una muy buena salud. Pero también tenemos muchos casos que podemos incluir en lo que llamamos, voy a hacer un programa especial, lo estoy preparando desde hace mucho tiempo, que es la maldición de los 90, donde una gran cantidad de culturistas sufrieron un montón de efectos colaterales, por decirlo de alguna manera, e incluso algunas muertes, y no solamente daños físicos, sino problemas psicológicos e incluso legales. Los años 90 fueron años maravillosos para la competencia por la cantidad y la calidad de competidores, pero también, tal vez por ser años de experimentación, muchos culturistas no tuvieron un final feliz. Personalmente, y a mí me gusta siempre hablar de mi experiencia, que obviamente es de lo que más sé, si bien tengo contactos con muchos competidores de altísimo nivel, les podría decir que tuve 3 problemas bastante graves o bastante importantes, no sé si graves, pero muy importantes, en mi vida competitiva en 31 años de competición, y los tres problemas que tuve más allá del nivel de competición, si bien yo nunca competí en un torneo que sea Pro Qualifier, lo voy a hacer a fin de año por primera vez, tal vez en 2 campeonatos Pro Qualifier, he competido a un nivel muy alto y estuve usando suplementación que seguramente, no sé si es la que podría usar un Mr. Olympia, pero les aseguro que es lo que usa, o podemos decir, todo el trabajo en general en el que yo hice en algunas preparaciones, es la preparación que hace un tipo que clasifica para el Olimpia. Si no llegué más lejos fue simplemente porque no tengo la genética necesaria, pero nunca
voy a poner la excusa, nunca lo hice ni nunca lo voy a hacer, de poner la excusa de que, uy, no, si yo hubiera usado tal producto, tal químico, o si hubiera nacido en Estados Unidos, si hubiera tenido el dinero o el poder económico para hacer cierto tipo de preparación, o para viajar, o para esto, o sponsor. No, no. Yo hice todo lo que tenía que hacer para llegar al máximo de mi rendimiento y llegué hasta donde pude llegar, y afortunadamente sigo intentando a los 53 años. Los 3 problemas que tuve, y se los describo rápidamente. Uno fue un problema por entrenamiento muy intenso, que fue un momento que estaba haciendo una repetición máxima de press de banco durante varios meses, y justo cuando empiezo una dieta de precompetición, una preparación, haciendo un RM con 195 kilos, yo no lo hago al estilo powerlifting, que te sacan la barra y se hace un rebote, una técnica. Yo siempre lo hacía como hipertrofia, como un desafío personal de sacar yo la barra, bajar, que toque el pecho lentamente y subirla. Bueno, la cuestión que literalmente me rompí el hombro. Un dolor impresionante durante varias semanas, incluso me dolía hasta para abrir una puerta cuando agarraba un picaporte, para tomar una bolsa, ni hablar lo que era un entrenamiento. Llegué a tomar corticoides, betametasona, y como el dolor se me pasaba para la vida diaria, pero en el entrenamiento me dolía igual, corté los corticoides y me banqué durante 4 meses los dolores en los entrenamientos. Cuando calentaba pecho u hombro o dorsales, se me pasaba el dolor durante el entrenamiento, y después era un gran dolor que me lo banqué durante toda la preparación. Así que tuve un poco de suerte de poder recuperarme, pero podría haber sido peor. Otro de los problemas que tuve, que muchos de ustedes lo pueden saber porque lo conté en un programa, voy a poner el link en una de las etiquetas, es el programa que tiene más vistas en mi canal, tal vez por el morbo que da eso del título del gimnasio al hospital. También fue por negligencia mía, no porque el culturismo sea una mierda, sino porque estaba en Tailandia haciendo una de mis mejores preparaciones. Faltaban 3 semanas para competir en Los Ángeles, y me estaba inoculando, ya que está tan de moda la palabra inocular, un químico, en este caso era un enantato, que por alguna razón se me hinchaba, se me hacía, no un absceso, pero tenía una reacción a las aplicaciones. Yo estaba tan concentrado o tan loco con respecto a la preparación que no me importaba nada, y me lo seguía metiendo en el mismo lugar. La cuestión que se me hizo un absceso muy grande, una gran infección, y cuando llegué a Los Ángeles, luego de una semana de soportar un dolor inmenso, no aguanté más, fui al hospital y estuve una semana internado, y me operaron y tiré a la basura 1 año y medio de preparación, que tal vez iba a ser mi mejor preparación, mi mejor presentación. Estaba con 107, 108 kilos, casi listo para empezar una puesta a punto 2 semanas antes del campeonato. Lo van a ver en el video si les interesa lo que me pasó. Y el otro problema que tuve, que no es un problema menor, y lo recomiendo que tengan muchísimo cuidado, a veces parecen cosas muy simples, pero nos descuidamos y no lo tenemos en cuenta, fue una vez que estaba haciendo un off-season, o un volumen, como decimos en Argentina, y me pasó lo siguiente. Yo estaba trabajando en una disco, acá en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, no muy lejos de Capital, en una disco que en su momento era muy conocida, se llamaba La Mónica, y teníamos en el boliche un enfermero, el doc, le decíamos el doctor, en realidad era enfermero, que estaba en la disco justamente por si había algún accidente, se lo exigía la municipalidad. Teníamos muy buena onda y cada tanto nos chequeábamos la presión arterial simplemente por precaución, pero no era muy común que nos chequeemos la presión arterial. Y yo en ese momento estaba comiendo demasiada cantidad, estaba comiendo con mucho sodio, estaba con un ciclo, y aparte del ciclo normal que estaba haciendo, estaba con 150 miligramos de oximetolona. Para los que no saben, la oximetolona es uno de los esteroides más hepatotóxicos, y
junto con una dieta con muchísimas calorías, que obviamente al tener mucha caloría tiene mucha cantidad de sodio, y encima agregándole sal común, cloruro de sodio, hace que te suba bastante la presión. En mi caso fue más que bastante. Por precaución me tomo la presión, me dice el doc o el enfermero, me dice, ¿para qué te voy a medir otra vez? Me vuelve a tomar la presión, me dice, escúchame, ¿te sentís bien? ¿Te duele la cabeza? ¿Cómo te sentís? No, le digo, me sentía perfectamente, me vuelve a tomar y la presión estaba en 21,16. Muchos de ustedes saben que es una barbaridad y estás al riesgo inmediato de tener algún tipo de accidente cardiovascular, incluso está en riesgo tu vida. Por eso siempre recomiendo que si usan esteroides, no recomiendo que usen esteroides, pero si lo usan, que controlen mucho el sodio y se midan la presión, se controlen la presión arterial al menos una vez por semana. Y que usen muy baja cantidad de sodio, sobre todo cuando están en off-season, que al estar comiendo grandes volúmenes de comida y por el mismo sodio que tiene la comida, ya tienen el sodio suficiente para que su organismo funcione normalmente. Entonces, si ustedes están comiendo mucha cantidad de comida, le agregan sal agregada, cuando digo sal agregada puede ser, por ejemplo, los caldos tienen mucho sodio, los condimentos, y muchas comidas tienen muchos condimentos, los enlatados, y encima están con un ciclo y sobre todo la locura que hice yo. Imagínense que la dosis recomendada de oximetolona es 50 miligramos, yo estaba con 150 miligramos, parece poco porque dice, uno dice son 3 pastillas, pero son 3 pastillas de 50 miligramos. Digamos que es una locura. ¿Cómo solucioné de alguna forma el problema? Obviamente corté la oximetolona, empecé a comer un poco menos y corté absolutamente la sal, y luego de varias semanas se me empezó a normalizar lentamente la presión y por un tiempo la tuve un poco alta. Parece un detalle menor, pero estas pequeñas cosas que uno no tiene en cuenta, como no controlar la presión o usar más sodio del necesario cuando estamos en ciclo, te puede llevar a tener grandes problemas de salud e incluso, en muchos casos, la muerte. Por eso siempre digo que hay que ser bastante racional. Y como para ir redondeando, podemos decir, y repito, que si lo hacemos, si practicamos el culturismo de una forma amateur, tal vez sin suplementación química o con pequeñas dosis muy controladas por un especialista, con los tiempos necesarios de descansos y con una dieta balanceada, sin entrenamientos extremos, porque una vez cuando habla del extremismo en los deportes de élite, en los deportes súper profesionales, a veces uno solamente se concentra o piensa en la química o en los suplementos, pero un entrenamiento extremadamente pesado o intenso, mal ejecutado, puede traernos graves problemas de salud. Y el mejor ejemplo, lamentablemente, es el de Ronnie Coleman, para mí el mejor culturista de todos los tiempos, que como todos ustedes saben está prácticamente inválido, aunque ahora mejoró un poco, 13 operaciones de columna, tal vez o seguro por entrenar extremadamente pesado. Después, bueno, nos va a quedar la pregunta sin responder: si hubiera entrenado de otra manera, hubiera logrado todo lo que logró. Pero podemos decir que hay muchísimos culturistas, incluso que fueron Mr. Olympia, que sin ir tan al extremo, hoy gozan de buena salud, como también hay casos, y esto es bastante común, de culturistas que no son ni siquiera profesionales o de élite, o no son ni siquiera grandes culturistas, que han tenido un exceso o tienen un exceso de todo tipo, tanto en el entrenamiento como en los químicos. Como siempre digo, químicos prohibidos, que yo no lo usaría en ningún nivel de competición, porque más allá del riesgo para la salud, muchas veces de problemas que pueden ser irreversibles, no creo que tengan una implicancia directa en el resultado final de la preparación. Es la insulina, la triacana y el clenbuterol. También los diuréticos no naturales,
porque pueden ser perfectamente reemplazados por diuréticos naturales justamente, que tienen una gran efectividad, y luego de muchos años de experimentación se sabe que prácticamente sin usar diuréticos, estando en una excelente condición, simplemente manipulando levemente el sodio y la ingesta de agua, podemos lograr una condición extrema. Lo que pasa es que muchas veces los culturistas quieren arreglar lo que no se hizo en 3 meses, en 3 días, con diuréticos que simplemente lo que van a hacer es barrer con todos los minerales que tenemos, hacer que nos veamos más planos, y eso es algo que se dejó de usar hace muchísimo tiempo, como por ejemplo el agua destilada, que siempre digo que de la prehistoria del culturismo, y hoy todavía vemos en algunos torneos los chicos que van con la botella de agua destilada, un nivel de locura, de demencia y de ignorancia que es muy difícil de comprender. Así que, como le dije, el culturismo tal vez es una de las actividades o una de las disciplinas más saludables que pueden existir en la vida, pero cuando vamos a un nivel de competición extremo, súper profesional, como lo puede ser la natación, el atletismo o un montón de deportes, el ciclismo, el boxeo, siempre vamos a tener el riesgo de tener algún problema, de sufrir un accidente. Entonces, queda en cada uno saber a dónde queremos llegar, qué caminos vamos a tomar y qué precauciones debemos tener para no tener un gran problema y lo que es una gran ilusión, un gran sueño, que es ser un campeón de fisicoculturismo, nos lleve a tener un final trágico en nuestras vidas. Así que gracias por acompañarme una vez más en estos programas. Como le dije, se vienen muchas novedades, sobre todo apoyado por IDN, mi nuevo sponsor. Luego me voy a explayar un poco más al respecto, pero con los campeonatos que vienen, con los Pro Qualifier, como el Olympia Amateur Sudamérica aquí en Buenos Aires, y los campeonatos sudamericanos también con tarjeta Pro a repartir. Con IDN tenemos grandes proyectos para hacer en el canal, como podcast y un montón de ideas con culturistas de todos los países de Latinoamérica. Así que gracias por apoyarme, gracias por estar en Fitness Más. Si les gustó el video, compártanlo con todos aquellos que les puede llegar a interesar. Un like, siempre viene un like si les gusta, me ayuda mucho. Clic a la campanita para recibir todas las notificaciones y obviamente, gracias, muchas gracias por ser musculoso.